La primera perspectiva que quiero que ejemplifiquemos que cómo utilizamos el Machine Learning en este punto de la educación, cuando ya tenemos que educar a las personas, es este escenario. Veamos lo que tenemos allá en la esquina. Es un automóvil y es un video de un automóvil. Pero ¿qué sucede acá? En este momento en Amazon Web Services tenemos más de 200 servicios. Vamos a estar revisando algunos de estos servicios, principalmente en Machine Learning. Y el primer servicio que les quiero mencionar es Recognition. Recognition es el servicio que es utilizado para la identificación de imágenes. Entonces viene Recognition y nos dice, eso es un automóvil, ¿sí? Por sí solo, por su cuenta. Y adicionalmente, ahí pueden ver brevemente unas etiquetas como por ejemplo, llantas, qué tipo de carro es, qué modelo es. Eso lo podemos detectar de forma automatizada con el servicio de Recognition. Adicionalmente, sobre este ambiente de la educación, lo que buscamos en la perspectiva de la Big Data es agilizarlo, ¿sí? No dejar una dependencia en que pues, a veces las personas o los humanos tengan que hacer algún tipo de validación. Y en este caso, más allá de Recognition, tenemos otro servicio que se llama Transcribe. Transcribe es el servicio que se encarga de pasar voz a texto. Si ustedes han visto, por ejemplo, cuando dice en YouTube los subtítulos que ustedes quieren generarlos de forma automática, eso es un Transcribe. Es como un servicio que está haciendo eso de forma automática. Entonces tenemos iniciando la imagen del auto. ¿Cómo detectamos que es un auto? ¿Cómo detectamos qué modelo es? ¿Cómo detectamos cómo está conformado? Con Recognition. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese automóvil es un video, ¿sí? Entonces, ¿cómo extraemos la información de ese video? Con Transcribe. Transcribe toma como les he mencionado, el audio que está siendo llevado a través de ese video y nos lo presenta en forma de texto. ¿Y por qué necesitamos ese texto? Porque ese texto puede ser utilizado ya por otros servicios para poder entender qué es lo que está sucediendo. Más allá de Transcribe también tenemos Translate. Translate es para traducir. Tengo este idioma, pasémoslo a otro, para ser más inclusivos en nuestros alumnos. Y por último, en este ambiente de la metadata tenemos un servicio que se llama Comprehend. Comprehend es el servicio que tiene como funcionalidad entender qué está pasando y ayudarnos en extraer qué datos podemos usar sobre eso. Ya les voy a hablar un poco más de Comprehend. Y bueno, ¿qué otra perspectiva tenemos que ver en este ámbito de los estudiantes cuando ya están estudiando? ¿Y qué pasa? Como mencionaron pues, en la charla anterior y demás, esto de la pandemia nos empujó a la innovación. Pero, ¿qué sucedió? Los alumnos comenzaron a tener pues, sus clases de forma remota, de forma en línea, y como también mencionaron en la charla anterior, pues como ustedes saben, el internet y todo pues es un ambiente de doble filo. Entonces, podemos utilizar sistemas que nos permitan a nosotros, a través de visión artificial, entender qué está sucediendo en esas imágenes y también por medio de procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural en Machine Learning es esta capacidad de los sistemas, de las máquinas, de entender el lenguaje humano, de entender a qué me estoy refiriendo yo y poderme dirigir de esa forma. Y haciendo este conjunto de comprensión de a qué me estoy refiriendo yo como persona, y pues todo este tipo de comunicaciones que se hacen en línea, podemos montar estos tipos de sistemas que pueden ver acá, que son encargados de detectar si se está manejando algún tipo de contenido que no sea correcto en el ambiente estudiantil, como por ejemplo la desnudez. Podemos tener acá, por medio de los sistemas de Machine Learning, detectar algo que sí es clasificado como una desnudez explícita y tomar cartas en el asunto porque pues, no es un material correspondiente que se debe manejar en los ámbitos estudiantiles, y luego sí es sugestivo, que solamente pues, está cayendo sobre esta carga, pero no es un contenido peligroso. ¿Y cómo logramos esto? Por lo que ven allá, el umbral de confianza. ¿Con cuánta confianza me está diciendo mi sistema de Machine Learning que está seguro que esto es desnudez explícita o esta es sugestiva? Entonces, esa es otra forma como podemos ayudar a nuestros estudiantes, más allá que el material de estudio que se les puede entregar. Y bueno, revisando más casos de éxito, otro de nuestros clientes se llama Course Hero. Course Hero es una de las plataformas para poder consumir contenido de educación a través de una plataforma web. Course Hero en este momento tiene 25 millones de cursos, pero ¿cómo hacen? Retomando lo que les había mencionado,
la Big Data. Muchos datos se están moviendo y son más rápidos a veces que nosotros como personas podamos pues, manejar. ¿Cómo lo hace Course Hero? Course Hero lo que hace en este escenario es que utiliza el servicio de Amazon SageMaker. SageMaker es el servicio que utilizamos para montar modelos de Machine Learning. Los usuarios pueden venir, crean sus modelos, los montan y los pueden ir estilizando a través del servicio de SageMaker. Course Hero tiene su modelo montado de SageMaker y lo que hacen es que limpian la data. En el ambiente de la Big Data tenemos que aprender a limpiar y filtrar nuestros datos. ¿Y cómo lo hacen ellos? Utilizan este modelo para detectar que el material que ellos están utilizando no sea fraudulento o como por ejemplo también que esté en compliance con los derechos de autor. Entonces, a través de estos procesos de SageMaker, ellos pueden ejecutar y detectar que su material pues, sea correcto para poder utilizarlo en su plataforma. Y ahora, ¿qué sucede? Hablando todo esto del estudio remoto, de los estudiantes, yo soy una partidaria que a veces estoy a las 12 de medianoche, 1 de la mañana estudiando, pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer que el material de estudio esté apto para nuestros estudiantes 24/7, que no sea necesario que a veces a esas horas no tengamos disponibilidad de, por ejemplo, hacer una consulta. Teniendo eso en consideración y los servicios que ya he mencionado, podemos lograr lo que vemos allá, una plataforma que pueda ser utilizada por los usuarios como con Transcribe, con Translate, para que ellos mismos se puedan educar. Yo he montado, por ejemplo, servicios de tutores virtuales, en donde ustedes pueden venir, ejecutar una pregunta y se les va a devolver la respuesta. Entonces, esto lo que hace es tener a los usuarios que puedan estudiar en cualquier momento que ellos deseen. Y bueno, otro ejemplo que les quiero dar es un cliente que tenemos que se llama ETS. ETS es este cliente que lo que busca es hacer un centro de exámenes para las personas. Entonces, ETS es donde yo voy, ejecuto un examen en presencial y pues posteriormente se me entregan mis resultados. ETS lo que buscó fue la inclusión de las personas que tengan una capacidad limitada visual o auditiva. ¿Y cómo lo hizo? Con el servicio de Amazon Polly, ¿sí? Yo no olvido el nombre de Amazon Polly porque me recuerda como que a un periquito o a un loro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Polly? Polly puede transferir voz a texto. Entonces le podemos dejar cargado, perdón, al revés, texto a voz, le podemos dejar cargado cierto texto y Polly se encarga de ejecutar ese texto a voz y poderlo tener para estos usuarios. ¿Cómo lo utilizó ETS? A través de Polly, las personas con discapacidades visuales podían de forma auditiva tener los sistemas de alarmas y comunicados correspondientes al momento de presentar sus exámenes y así tener la igual oportunidad que las otras personas. Y bueno, siguiendo todo esto de los casos que hemos tenido hoy en día, entra lo que es en Machine Learning la personalización. La personalización es intentarnos apegar más a las personas en base a su necesidad. No es lo mismo que yo necesito como estudiante o lo que yo quiero estudiar a lo que otra persona puede que pues también necesite. Y sobre esto, nosotros tenemos el servicio que se llama Amazon Personalize. Déjenme decirles que pues Amazon.com, nuestra plataforma de retail donde ustedes pueden ejecutar compras, pues utiliza los servicios de AWS. Y sobre esto, nosotros tenemos 20 años siendo los líderes en la personalización. El sistema que ustedes están utilizando en personalización con servicios como Amazon Personalize es el mismo que utilizaríamos en Amazon.com para ejecutar nuestras compras. Entonces, este es otro tipo de contenido que podemos aprovechar y utilizar en la nube de AWS. Y bueno, otro caso de éxito que les quiero compartir es Coursera. Coursera es esta plataforma donde podemos nosotros consumir videos de cursos. ¿Qué hace Coursera? Coursera utiliza Personalize para poder pues, decirle a las personas qué más pueden estudiar, ¿sí? Ustedes pueden estar estudiando un curso, viendo pues qué le quieren ver de ese curso, pero con Personalize pueden venir
y aconsejarles otro curso con el que pueda pegarse a lo que ustedes están estudiando. Así es como lo hace Coursera. Y bueno, para ir finalizando esta parte, ahora díganme, ¿a quiénes han estado presentando exámenes de certificación, por ejemplo, desde sus casas? Sí, entonces, ¿qué pasó? Pues esto de la situación que se vivió en la pandemia empujó a que las empresas que ejecutan certificaciones como Cisco, como AWS y otros entes tuvieran que mantener esto de las certificaciones y los exámenes de forma remota. Antes de la pandemia eso no se podía hacer. Todos los exámenes se tenían que presentar en un sitio pues, certificado, de forma presencial. Esto lo que hizo fue cambiar, porque teníamos que seguir certificándonos. Y lo logramos por medio de un sistema que se encarga de detectar que la persona que esté presentando el examen sea la persona correcta. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el sistema de certificaciones de Pearsonview, que es otro de nuestros clientes? Tenemos que tener la aplicación móvil, nos autenticamos a través de la aplicación móvil, comprobamos que yo soy Claudia Izquierdo, a través de mis identificaciones, yo coloco el lugar en el que voy a presentar el examen por medio de fotografías y posteriormente comienzo a presentar el examen. Y al momento que yo presento el examen, tengo todo el tiempo una cámara de mi computadora que a través de Machine Learning está detectando si yo estoy haciendo o no trampa. Entonces, esto fue lo que movió a que tengamos estos sistemas de poder realizar exámenes de manera remota. Vamos a ver y continuar con esto, con es el aprendizaje automático que ayuda a los estudiantes básicamente a mantenerse en la carrera. Sabemos que, por ejemplo, en los colegios, y lo vemos mucho, nosotros estamos en Colombia, hay bastante deserción. ¿Cómo hacemos para arreglar esta deserción? ¿Cómo hacemos también para que los estudiantes tienen la carrera más optimizada para ir hasta su título? ¿Sí? Todo eso lo podemos hacer con Machine Learning y es lo que vamos a ver en esta parte. No sé si ustedes, y aquí vamos a hacer un sondaje, ¿quién está utilizando Alexa? Aquí en la... aquí tenemos un poco más de éxito. Varios están utilizando Alexa. Tenemos un módulo con Alexa que se llama Alexa Edu, o Edu como educación, que permite justamente a las universidades, a las entidades que ponen a disposición educación, de utilizar Alexa con su plataforma. Por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa? Yo soy estudiante, ¿qué pasa si yo tengo una pregunta a medianoche, después de estudiar, de trabajar mucho, y que el profesor, por supuesto, está durmiendo, porque estamos fuera de su hora laboral? Puede ser interesante hacer esta pregunta a Alexa, para que me hace la respuesta sobre eso. Eso es algo muy interesante, utilizar herramientas que ya existen, como algo que ustedes tienen en su casa, para responder a estas preguntas. Y eso es el Machine Learning también. Es el Machine Learning porque la herramienta va a conocer a los estudiantes, va a tener acceso a datos de la universidad que ponen a disposición, los cursos que están haciendo, la carrera, sus grados y todo eso, va a utilizar esta información básicamente para también apoyarlo a este momento, ¿sí? Y eso nos da un asistente virtual 24/7. La idea no es de reemplazar a los profesores, al contrario, es de complementar a los profesores y agregar más valor porque los estudiantes, ustedes lo saben, son más y más exigentes, eso es para ayudar también a responder a estas exigencias de los estudiantes. Eso es un módulo muy interesante. Aquí tenemos un caso, una universidad en Estados Unidos que se llama Portland State University. Y aquí, ¿cuál es la idea? Es utilizar los datos que tenemos en la universidad para que los estudiantes lleguen más rápido a la graduación, al título. ¿Qué significa eso? Muchas veces cuando estamos estudiando,
a veces nos perdimos, yo voy a pedir este curso complementario y es un tiempo que no voy a tener para estudiar mi carrera formal y al final no llegar al título en el mejor tiempo, ¿sí? El Instituto de Estadística de Estados Unidos dicen que 60% de los estudiantes en Estados Unidos se demoran y a veces no logran tener sus títulos de, ¿cómo se dice aquí? El pregrado, creo que se llama así, el pregrado, ¿sí? No logran tener eso. Y generalmente a veces es por estas pérdidas de tiempo. Aquí utilizamos el Machine Learning para optimizar su carrera y para dar inputs a los estudiantes de, por ejemplo, cómo optimizar su tiempo en su carrera. ¿Sí? En su carrera. Eso es también bastante interesante. Algo también en un caso más de colegio, solo K12 son los colegios, podemos utilizar el Machine Learning y la inteligencia artificial. Lo que pasa mucho, y tenemos el caso en Latinoamérica, es la deserción. Hay muchos de los niños que están estudiando en colegio por tema a veces de necesidad de trabajar. Yo pienso mucho a los casos que tenemos en Colombia, por ejemplo. Hay mucha deserción porque los papás necesitan que a veces los niños trabajan o los niños no tienen ganas. Y eso, gracias a la inteligencia artificial, y aquí hablamos de una organización de Estados Unidos, de 64 escuelas, ¿sí? Les permitieron retener los estudiantes, anticipar la deserción a nivel de colegio para que los niños al final puedan ir hasta el bachillerato con más certeza, ¿sí? Y anticipar toda esta acción con unos comportamientos, por ejemplo, analizar las notas, todo esto, todas estas fuentes de datos que tenemos a disposición, anticipar esta fuga de los niños y así permitir tener países más educados e ir hasta al menos el bachillerato, ¿sí? Ahora el tema de investigación. El tema de investigación es también bien interesante. A las universidades como la suya hacen investigación sobre cómo la inteligencia artificial y el machine learning puede ayudar a las investigaciones. Generalmente lo que pasa en tema de investigación es que, por ejemplo, aquí en análisis de imagen medical, los profesores, los doctores saben analizar esta información, saben lo que están buscando, pero a veces no tiene como facilidad para hacer eso. Aquí la idea con la herramienta como SageMaker es poner todo a disposición en tema de infraestructura, no preocuparse para la infraestructura de cómputo, la infraestructura, por ejemplo, de machine learning y también de hyperscaling o hypercomputo. No preocuparse de eso y solamente enfocarse, por ejemplo, en la ciencia de datos, para analizar los datos, a la calidad de la data, por ejemplo, gracias también a estas herramientas. Eso es como lo ha explicado el speaker anterior, es un modelo SAS, utilizar el modelo SAS para básicamente solamente enfocarse en su trabajo, aquí la investigación, sin preocuparse de los servidores, de esta parte de infraestructura, ¿sí? Tenemos otros casos muy interesantes de éxito. La organización Fred Hutch, ellos están investigando sobre el cáncer, ¿sí? Y la idea de lo que están haciendo lo que están haciendo con el machine learning es juntar muchas fuentes de datos de varios hospitales, indexarla, limpiar estos datos y básicamente dar unos tips y también permitir de buscar información de manera más rápida. Por ejemplo, antes, para buscar una información sobre un síntoma, necesitaban un tema de cómputo, un tema de información, porque no estaba tan bien agregada, necesitaban horas. Ahora, en tema de segundos, tiene esta información. Pueden utilizar, también reutilizar los casos, por ejemplo, de cáncer de otros centros de investigación del cáncer y conjuntarlos y optimizar estos resultados. El machine learning también aquí tiene importante y va a dar tips sobre también el plan de terapia, por ejemplo, el plan de terapia que pueden ir hacia los pacientes.
Alors aquí hablamos mucho de la data con Harold y Claudia, y es cierto que la data es clave. Sin la data, el machine learning no tenía tanto sentido. La data es importante. Y aquí, tener data de calidad y generar data a todo nivel nos permite justamente ese círculo de mejora continua. Mejorar básicamente la educación, mejorar el ingreso de los estudiantes, mejorar la atención hacia el estudiante y, por supuesto, mejorar el nivel en general. Eso es un ciclo virtuoso, ¿no? Como se dice en español, del viaje hasta el estudiante. Y todos sabemos que vamos a tener más y más y más datos a disposición, datos que vienen no solamente de base de datos tradicional, que viene también, por ejemplo, de capteurs, ¿eh? Como lo ha dicho Claudia, que puede venir también de fotos, de imagen, que podemos utilizar para agregar valor y hacer análisis en la toma de decisión y también, en este caso, mejorar el enseñamiento de los estudiantes. Eso hablamos de un volante de datos, un data flywheel, que básicamente nos permite hacer este ciclo de mejora continua. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tienen preguntas, dudas sobre lo que vieron. Lo enfocamos mucho en tema de educación porque ustedes son una universidad, pero tenemos varios otros casos, varias otras historias sobre la inteligencia artificial, pero creo que como hay varios estudiantes acá, eso le llama la atención de cómo se puede utilizar en un ámbito que ustedes conocen muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo y ahora, si hay preguntas, dudas, no mordemos, estamos a sus órdenes para responder. Tengo una pregunta respecto a los sistemas que usa como para Alexa y los que eran más de voz. Siempre he tenido la idea de que dependiendo del idioma en el que usted está manejando ese sistema, tiende a fallar menos o más. Entonces, con un reconocimiento de voz o tal vez cuando uno está dictándole a un sistema y lo pasa a texto, con inglés suele funcionar mucho mejor que con español. Entonces, quería saber por qué, si es la limitante de que no tienen tantas palabras en el sistema o funciona mejor con otro idioma. ¿Por qué funciona mejor con inglés? ¿Tu pregunta es si la lengua, el idioma es un limitante? Exacto. O sea, sí, alors, eso es interesante como pregunta. Primero, Alexa, y también hay un módulo que se llama Lex, Amazon Lex, para tema de chatbot. Habla mejor español que yo, de lejos, ¿sí? Eso es el primer punto. Segundo, Lex y Alexa tienen la capacidad de hablar español con el acento español, el acento americano, el acento cubano. Eso tiene también esta granularidad en nivel de acento. El idioma español, justamente, lo maneja muy, muy bien. Y debes saber que Alexa habla más ahora debemos estar como a más de 24 lenguas, sin problema, y está empezando a tomar también dialecto, ¿sí? Dialecto. Por ejemplo, habla también francés de Canadá, que son bastante diferentes. Ahora tenemos un programa para que va a empezar a hablar el creol también. Vamos a decir que Alexa se está mejorando de manera continua, pero el español no hay ningún problema. Y la ventaja especialmente para un país como Costa Rica, donde hablan muy bien el inglés, a veces tiene una población que viene de otros países a estudiar, a visitar, es interesante tener una herramienta como así, para que pueda responder no solamente en el español, pero también en el inglés, en el francés, y como lo ha explicado mi compañera Claudia, gracias a herramientas como Transcribe y Poly, hacer la traducción directamente directa sobre su base de datos, por ejemplo, o sobre su fuente de información que podría ser en español. Y si, por ejemplo, su profesor hace la presentación en inglés o en español, que un estudiante de Estados Unidos puede entender, tener una traducción ya simultánea en inglés sin ningún problema. Eso es posible. Y Alexa, sí, habla varias lenguas sin problema. Alexa Edu es como un módulo, vamos a ver eso como un Lego, es como una brica que vamos a agregar para tema más específico de educación. Eso permite a las universidades básicamente interconectar Alexa, el mundo Alexa,
con su sistema de información, con su fuente de datos y generalmente también con varias universidades tiene, por ejemplo, un chatbot, tiene un asistente virtual, también hacer esta interacción hacia aquí. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Otras dudas? Sí. Básicamente me interesa saber en cuanto a los procesos de evaluación para certificación o procesos de realizar pruebas, pueden ser psicométricas en reclutamiento y selección de personal, ¿cómo garantizar que efectivamente la persona que está respondiendo es la persona? Porque hay portillos, ¿verdad? Sí, sí. No, eso es muy buena pregunta. Y, por ejemplo, uno de los institutos en Colombia que se llama el ICFES, es un caso público. El ICFES es el organismo que hace la prueba, básicamente, después del bachillerato, para entrar a las universidades, ¿sí? Para poner una notificación y después permitir, por ejemplo, tú puedes ir en esta universidad. Ellos utilizan este tipo de herramienta como la herramienta que están utilizando. Recognition para hacer eso. Por ejemplo, tenemos la foto del estudiante y él está capaz de sacar un rating de qué tal la persona que está enfrente corresponde a la persona que tenemos en la foto. Y, por ejemplo, dependiendo del porcentaje de accuracy, ¿cómo decir en español accuracy? De exactitud, el porcentaje de exactitud puede, por ejemplo, enviar una alerta a las personas que están monitorando, decir, mira, tenemos un 60%, no estoy seguro que es él, alertar eso y poner en rojo eso. Eso se puede manejar y es lo que hacen justamente aquí. Lo mismo, si ven, por ejemplo, que hay otra persona que está pasando acá atrás, cuidado, hay dos personas en la cámara, por ejemplo, ¿sí? Todo eso se puede hacer con recognition y es algo que se está utilizando en organismos de test, no solamente de test de certificación, pero también test a nivel universitario. ¿Sí? Guillermo. Una parte importante también del proceso cuando estamos diseñando una solución de arquitectura de este tipo es que tenemos tecnología y la tecnología nos ayuda mucho, pero también viene la parte donde tenemos que entender todos los requerimientos que ustedes tuvieran, entender cuáles son los componentes, qué cosas les gustaría que la tecnología hiciera. Al final, como mencionas, es un problema que lo vamos a resolver con tecnología. Entonces, la tecnología per se resuelve, pero tal vez no va a cumplir con todo y esa es la parte que tenemos que trabajar para adaptarla. Pero claro. Dado que el Congreso tiene la visión de proyectarnos hacia el futuro, hacia el 2030, ¿cómo va a ser la región en el 2030 desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Si les preguntáramos a ustedes como experta y expertos en este tema, ¿cómo se imaginan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial en estos próximos años? No, realmente lo que vimos, eso es una tendencia, especialmente el speaker antes habló de la pandemia, y eso es cierto, la pandemia nos ayudó a desplegar de manera exponencial el tema de inteligencia artificial, porque esta necesidad de la distancia se vio y necesitábamos encontrar soluciones. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, varias de las universidades necesitaban atender a sus estudiantes de manera remota, a veces con inteligencia artificial. Desarrollamos muchos bots, por ejemplo, para ellos, para que respondan en una línea telefónica, en un chat de la universidad, y de otra manera, que sea WhatsApp, que sea otra manera, para responder y apoyar. Porque sin eso, normalmente las universidades no tienen toda el nombre de personas en contact center, por ejemplo, para responder a eso, y hay un cuello de botella, y este cuello de botella que genera insatisfacción de los estudiantes. Y eso, gracias a la inteligencia artificial, podemos quitar estos cuellos de botella. Como lo veo a 30 años, realmente como un compañero, como alguien que va a estar al lado para apoyar los profesores, para apoyar, por ejemplo, los organismos públicos. Yo estuve hace poco en una municipalidad en Costa Rica para hablar de eso, tema de ciberseguridad, por ejemplo, identificar con cámara los patterns. Eso es una persona que va a robar, es una persona que está consumiendo drogas. Utilizar eso para también tema de tranquilidad pública, y eso se va desplegando más y más. Y en la región, eso les digo porque yo estoy visitando
visitando clientes en Costa Rica y en la región en general, ahora hay más y más ganas y más voluntad de ir hacia eso. Es un tema de seguridad muy importante. Machine Learning, inteligencia artificial les va a ayudar mucho. El recognition que les presentó Claudia, eso es un éxito para eso. Imagínense ver unas patterns, tiene un cuchillo, identificamos cuchillo, vamos a anticipar eso. Por supuesto, también puede ser un contrabalance, una balance también a veces. Utilizar la inteligencia artificial como para ayudar a los organismos de control, para, por ejemplo, analizar los datos e identificar la corrupción, que es un tema que tenemos presente en la región, para anticipar y barrar la corrupción. Ahora muchos organismos de control están utilizando eso para identificar eso, la fraude fiscal también, y todo eso se puede utilizar de muchas maneras, pero siempre al lado como un compañero, porque no puede reemplazar el humano, de mi punto de vista, es realmente más una complementación y una herramienta, y debe seguir así, porque si no, seguramente vamos a ir en una película. ¿Sí? Algo importante tal vez en este tipo de preguntas es que pues sí vemos un enfoque donde la inteligencia artificial, machine learning, pues son carreras del futuro, ¿verdad? Donde vamos a ver muchísimas oportunidades. Como menciona Guillaume, hay un tema donde lo que no queremos es reemplazar al ser humano para ciertas tareas. Lo que queremos es darles más oportunidades, a cómo se desarrollan estas tecnologías, darles más oportunidades a que seamos más productivos. ¿Para qué voy a necesitar pasar horas, días, semanas haciendo un modelo cuando puedo utilizar un servicio, donde puedo utilizar algo que ya está creado para yo ya consumir esa información? Entonces, es muy importante que pensemos que este tipo de carreras nos van a ayudar a simplificar y a ser mucho más productivos y pues tener resultados mucho más rápido. Eso es creo que eso es una parte muy importante que hay que analizar, no solo crear tecnología, sino cómo nos va a ayudar esa tecnología a ser más eficientes. Un último detalle que yo quiero agregar a esa pregunta de cómo nos vemos en el 2030. Bueno, déjenme decirles que en Amazon Web Services, como ya mencionamos, tenemos más de 200 servicios. Aquí al 2030, pues, quién sabe. Pero a lo que voy con esto es que estos más de 200 servicios, la mayoría nacieron por una necesidad de los clientes. Los clientes, nosotros de forma directa o indirecta podemos detectar la necesidad. Los clientes pueden venir con nosotros y nos dicen, Claudia, yo necesito esto, me gustaría que este servicio tuviera esto, esta es una oportunidad de mejora, y nosotros al interno lo ingresamos, el equipo correspondiente analiza si es posible y se ejecuta pues una funcionalidad nueva o un servicio nuevo. Muchos de nuestros servicios han nacido de esa forma. Por ejemplo, no sé si conocen el servicio de Lambda, que a veces se escucha bastante. El expositor anterior pues habló de estos ambientes serverless. Lambda es uno de los ejemplos de algo que nació por una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Ejecutar código. Pero ¿qué sucede? Los usuarios ejecutaban código y decían, yo solo necesito ejecutar código en ciertos tiempos o solo ciertos escenarios. Los servidores que ejecutaban código se mantenían corriendo 24/7 o solamente pues todo el tiempo, pero solo se necesitaba en ciertos tiempos. Entonces, para optimizar costos y también para sustentabilidad, porque nosotros también apuntamos que solamente se utilice lo que se necesita, se creó las Lambdas. Lambdas es un servicio que ejecuta código y está basado en eventos. Entonces, pasa algo, Lambda se lanza, ejecuta el código y desaparece. Ya no se incurren en costos por tener un servidor corriendo 24/7 para ejecutar código cuando yo no lo necesito hacer todo el tiempo, sino solamente en ciertos escenarios. Así podemos optimizar costos y así es como nació uno de los servicios que les quiero ejemplificar, que es Lambda. Y así y otros servicios más han nacido porque los clientes tienen esa necesidad, no la hacen saber o a veces nosotros lo detectamos y que siquiera no lo digan. Entonces, yo apunto que pues aquí al 2030 nosotros vamos a crecer junto a los clientes. Si los clientes tienen esta necesidad, pues nosotros vemos cómo la logramos resolver. Entonces, esa es la proyección que yo tengo. Gracias. ¿Cómo hacen en el caso de la Big Data? ¿Cómo hacen para garantizarse que los datos que están recibiendo sean datos reales y que los usuarios no se estén inventando o no les estén dando todos los datos que requieren? Como datos como la ubicación geográfica, la edad de las personas, el sexo. ¿Cómo hacen para garantizarse que esos datos son reales y también tomando en cuenta que en muchos países hay temas de leyes de protección de datos? Hay dos puntos. Lo que entiendo es cómo verificar, por ejemplo, la ubicación, ¿sí? Tenemos base de datos
como location. Tenemos base de datos semi-estructurada que permite justamente amanecer ubicación y después utilizarla de manera muy fácil. Es una base de datos tipo SAS, vamos a decir, tú no necesitas tener como conocimiento en la infraestructura, solamente tú vas a manejar estos datos geoespacial y ponerlo acá y después utilizarlo, por ejemplo, con una herramienta de dashboarding como QuickSight y sin preocuparte de la parte de infraestructura. También se puede guardar en base de datos clásico, pero desde como un par de años tenemos un servicio que se llama Location, que es muy fácil de utilizar para solamente estos datos espaciales, geoespaciales. ¿Sí? Y el tema del Big Data, tenemos varias herramientas. Tenemos, por ejemplo, hay clientes que utilizan directamente los datos no estructurados adentro de nuestro block storage, que se llama S3, y que después con herramientas como Athena que permite hacer SQL sobre eso, sacan la data de eso, o si no tenemos un data lake que se llama EMR, es un data lake como en el mundo Big Data clásico, donde tú puedes utilizar R, este tipo de lengua, hacia el data lake para hacer eso. En tema de regulación, eso es muy importante, aquí no lo vimos, pero como lo ha dicho la primera persona que presentó, es que las nubes públicas como la nuestra responde por defecto a varias normas. Por ejemplo, ¿tú eres español? Sí, por ejemplo, en el caso, normalmente, como eres español, eres ciudadano europeo y normalmente la Universidad de Fidelitas debería responder a la GDPR, ¿sí? Que es la Ley de Protección de Datos de Europa. Porque tú eres ciudadano europeo, ¿sí? Eso, por ejemplo, nosotros respondemos a normas como la GDPR, la SOC 123, la ISO 27001, normas también de salud, HIPAA, por ejemplo, y varias normas. Todas estas normas están consolidadas o se puede ver en nuestro sitio web o también adentro de la consola de Amazon hay un servicio que se llama Artifact donde tú puedes ver todas estas certificaciones y los tests que hicimos sobre eso, sobre las garantías. Eso es bueno porque tú disfrutas de una plataforma. Y eso es importante, el primer expositor lo presentó, la seguridad compartida. Nosotros te vamos a garantizar este nivel con estas reglamentaciones hasta este nivel, pero adentro, por ejemplo, si tú tienes una máquina virtual y que pusiste huecos de seguridad o que, no sé, no existe el patching del sistema operativo tuyo, eso es tu responsabilidad, ¿sí? Y aquí no podemos poner esta garantía. Pero eso es bueno, hay una relación con el modelo de seguridad compartida que mostró muy bien el primer expositor y que eso sí es importante tener en cuenta. Porque no te puedo garantizar, vas hasta, no sé, la 2701, pero si hay un hueco del lado de ustedes, ya no, se perdió.